Buenos días chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Como habréis visto en el título, este vídeo va a ser, o la idea es que sea una guía completa sobre cómo realizar un buen bracing, un buen patrón de bracing y de respiración, tanto en sentadilla como en peso muerto, ¿vale? Al final, esta parte, los que me conocéis de Instagram ya habréis visto que he dado mucho la turra con este aspecto, ¿vale? Pero realmente creo que nadie está, o bueno, la gran mayoría de la comunidad del powerlifting no está lo suficientemente concienciada con la importancia que realmente tiene este patrón de movimientos dentro de lo que es, o bueno, más bien este patrón dentro de lo que sería una sentadilla y un peso muerto, ¿vale? Ya que al final estamos expuestos normalmente o de manera muy habitual a sostener pesos muy altos encima de la espalda o agarrarlos con las manos, y al final lo que nos interesa con ese, o sea, o lo que deberíamos de buscar cuando estamos expuestos a esas cargas y a esos movimientos es buscar que nuestro tronco esté lo más rígido posible, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para que esté lo más rígido posible necesitamos hacer un buen bracing, un buen patrón de respiración, ¿de acuerdo? Cosa que la cual no vamos a conseguir simplemente porque te metas debajo de la barra y te hinches de aire como un globo y ya está, ¿vale? ¿Por qué? Porque con eso lo único que vas a conseguir es tener tu cuerpo al 50, al 60 o al 70% de, digamos, la capacidad máxima que tendría de hacerse lo más rígido posible. Entonces, si realmente lo que quieres es pasar de no estar todo lo rígido que podrías a estar lo más rígido que podrías estar, al 100% de rígido que podrías estar debajo de la barra, entonces quédate porque te lo voy a explicar ahora, ¿vale? Empezamos. Vale, lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Es empezar un poquito aclarando una serie de conceptos, ¿vale? Y es que generalmente cuando se habla del bracing se refiere, digamos, o a la secuencia completa de respiración o simplemente, digamos, digamos, lo que sería al gesto de respirar e inhalar y apretarte como tal, ¿vale? Entonces, aquí hay un fallo primero conceptual, porque realmente el bracing, ¿vale? No es esa secuencia de respiración, ¿vale? O sea, realmente esa secuencia de respiración sería bracing and breathing, ¿vale? O sea, sería primero el bracing, después el breathing, que es respirar, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque el gesto del bracing, ¿vale? Como tal, lo que sería el bracing conceptualmente hablando, es el gesto de apretarte, es el gesto de contraer el core, ¿de acuerdo? Para generar, digamos, para contraer todas esas fibras, contraer toda esa musculatura, que se quede completamente rígida, y una vez que tenemos ese bracing hecho, pasaría la parte del breathing, ¿vale? Que sería la parte de, una vez que ya tenemos, como he dicho, esa contracción realizada, ese bracing hecho, desde ese bracing, desde esa contracción, inhalamos manteniéndola para generar esa presión intraabdominal, ¿vale? Entonces, como se ve ya a nivel conceptual, el hecho de que, digamos, el hecho de que referirnos a un bracing como meternos debajo de una barra de sentadilla y hacer simplemente un gesto como vemos, ya nada más que a nivel teórico, a nivel conceptual ya está mal, ¿vale? Pero ahora vamos a ver en la parte práctica por qué también eso está mal y no nos interesa, ¿vale? Entonces, voy a ponerme aquí el cinturón ahora para que se vean mejor los movimientos que hago con el abdomen, ¿ok? Vale, cuando vamos a hacer un bracing, ¿de acuerdo? Tenemos dos fases que son las, digamos, bueno, son las únicas realmente que hay, pero cada una tiene su importancia, ¿vale? La primera fase de un bracing, ¿vale? Siempre que vayamos a hacer un bracing, no podemos coger el aire sin más, ¿vale? Primero, como hemos dicho, tenemos que generar ese bracing y ese bracing lo vamos a generar echando el aire, exhalando, haciendo una exhalación, perdón, porque con esa exhalación lo que vamos a conseguir es que vamos a contraer todas las fibras del abdomen, ¿vale? Todo nuestro core, de manera que esa pared, digamos, todas estas paredes se queden completamente rígidas, ¿vale? Al final, cuando nosotros exhalamos, ¿vale? Si vosotros hacéis una exhalación bien pronunciada, ¿vale? Digamos, lo que tenéis que buscar es como si, por así decirlo, como si os envasaseis al vacío, ¿vale? Lo que vais a notar al echar el aire es como ligeramente las fibras del abdomen, ¿vale? Que se os insertan aquí en estas costillas, tiran ligeramente hacia abajo, ¿vale? Porque al final, simplemente como se contraen, digamos, se están acortando, van a, digamos, como a tirar de vosotros hacia abajo, ¿vale? De hecho, si yo me pongo aquí, ¿vale? Si yo hago esa exhalación, o sea, habréis podido comprobar en esa, digamos, en esa última parte de la exhalación, cuando ya estoy terminando de hacerla, como sobre todo por la parte, digamos, de los hombros y demás, por la parte de aquí arriba, como ligeramente se me viene hacia abajo, ¿vale? O sea, no es algo pronunciado, pero quizás es más perceptible a nivel
digamos, de sensaciones internas que de, digamos, visibilidad externa. Es decir, quizás yo lo siento más de lo que realmente se ve. Pero eso que sucede, ¿vale? También es vuestro cuerpo generando esa posición en un intento de deciros, aquí es donde eres fuerte, aquí es donde estás rígido, aquí es donde te tienes que mantener si quieres que toda esta coraza, todo el tronco esté lo más rígido posible, ¿vale? Entonces, cuando nosotros generemos esa exhalación, ¿vale? Lo único que tenemos que buscar es, primero, cuando estemos debajo de la barra, ¿vale? Buscar hacer esa exhalación desde una posición neutra, ¿vale? Que no estemos ni sacando culo ni metiendo, ¿vale? O chepados, ¿vale? Sino que estemos en esta posición neutra, en esa posición de stack, ¿vale? Que realmente lo que vamos a hacer con esa exhalación, ¿de acuerdo? Aparte de contraer el core, ¿vale? Contraer el abdomen y dejar todas estas paredes rígidas, lo que vamos a encontrar, digamos, o a terminar de, digamos, crear es esa posición de stack, ¿vale? Vamos a crear esa posición donde el tronco va a estar lo más rígido posible y digamos, en lo que es el suelo de la caja torácica y el techo de la pelvis van a estar alineados, que es en ese punto donde el cuerpo tiene la máxima capacidad de generar presión intraabdominal, ¿vale? Entonces, como he dicho, lo único que nosotros tenemos que hacer es generar esa, digamos, voy a ponerme el cinturón para que se vea un poquito mejor. Aquí, ahí, vale. Lo único que tenéis que hacer es, una vez que estéis aquí, es, una vez que tengáis la barra en la espalda, simplemente generar, como he dicho, esa exhalación. Y una vez que la tengáis completamente hecha, ¿vale? Vendría la parte de la inhalación, ¿de acuerdo? O sea, vendría la parte de coger aire, pero aquí es punto importante aquí, que esto lo he visto últimamente, no sé a raíz de dónde ha salido eso, pero lo he visto últimamente y creo que también es un error. No debéis buscar digamos, un crunch abdominal de forma activa haciendo esa exhalación, ¿vale? Es decir, cuando vosotros estéis haciendo el bracing, ¿vale? Cuando estéis generando esa exhalación, no debéis, digamos, buscar vosotros ese crunch, esa flexión de manera activa. Es decir, yo cuando hago la exhalación no debo buscar ese crunch, ¿vale? No debo hacer, ¿vale? Porque si no, lo único que estamos haciendo es flexionar la columna más de lo que nos interesa y al final, al igual que tampoco nos interesa esta posición de extensión porque estamos perdiendo, digamos lo que sería el paralelismo entre las dos paredes del suelo pélvico y de la caja torácica, ¿vale? También lo estamos perdiendo en esta dirección, ¿de acuerdo? Entonces, al igual que nos interesa mantener la columna neutra porque no queremos estar sacando culo en esta posición de extensión que ya hemos comentado alguna vez, de la misma manera, tampoco me interesa irme al otro extremo y mientras hago una exhalación profunda y forzada, buscar también, digamos, como ese crunch abdominal de manera activa por buscar una contracción mayor del abdomen, ya que eso al final tampoco nos va a interesar, ¿de acuerdo? Al final lo que buscamos es mantener el torso neutro porque es lo que nos va a generar esa posición de stack, ¿vale? E igual que no nos interesa irnos a la extensión, tampoco nos interesa irnos a la flexión, ¿de acuerdo? O sea, lo que nos interesa es mantenernos en ese rango neutro, ¿vale? Entonces, es importante lo que sí he dicho antes, ¿vale? De que cuando estamos generando esta exhalación, el cuerpo también en parte nos está diciendo, ¿vale? Que vosotros donde estáis más rígidos y donde sois más fuertes es, una vez que habéis hecho esta exhalación, en esta posición, ¿vale? ¿Por qué? Porque el error viene aquí también, igual que he dicho, que las dos fases son igual de importantes, ¿vale? Porque lo que hemos generado con el bracing, ¿de acuerdo? Lo podemos romper muy fácilmente con la respiración, con el breathing, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí es donde toda la gente falla y es el hecho de que cuando coges aire, simplemente coges aire llenándote hacia arriba y ya está, ¿vale? ¿Por qué fallos que hay aquí? Primero, cuando nosotros hacemos esta exhalación, ¿vale? Como he dicho, generamos como esa muy ligera posición de flexión, ¿vale? Como he dicho, no es algo que tengáis que buscar, es simplemente algo que se genera simplemente por naturaleza del cuerpo al, digamos, generar esa contracción del abdomen, ¿vale? Entonces, nosotros, si cogemos aire y, digamos, buscamos coger aire y que hacemos hacia arriba o sacamos pecho, al final lo que estamos haciendo es un gesto contrario, es estamos extendiendo, estamos, digamos, estirando las fibras o estirando lo que antes habíamos contraído, ¿vale? Entonces, por eso he dicho que al final, si cogéis aire y lo único que hacéis es, una vez que, aunque hayáis hecho este bracing previo, hacer, una vez que vosotros cojáis aire, si hacéis, ¿vale? El típico gesto de o cojo mucho aire llevándome los hombros a las orejas o cojo aire abriéndome e intentando vencer la barra, al final lo único que vais a hacer es generar, digamos, este patrón de extensión, ¿vale? Que lo único que vais a hacer va a ser perder digamos, el patrón de bracing previo que habéis hecho, ¿vale? Entonces, cuando hagáis la inhalación es muy importante que la hagáis manteniendo la posición que habéis alcanzado en el breathing, ¿vale? Esto tiene que quedar muy claro, ¿de acuerdo? Porque esto es base, es muy fácil hacerlo, pero también es muy fácil hacerlo más, ¿de acuerdo? Al final
tenéis que entender que son dos fases, ¿vale? Tenemos bracing primero, breathing después. Tenemos generar contracción primero, respirar después. Generar contracción es alcanzar la posición que buscamos, esa posición de stack, esa posición donde estamos lo más rígido posibles. Y luego tenemos el patrón de respiración donde en esa posición, manteniendo esa posición, lo único que buscamos es meter aire dentro. ¿Para qué? Para expandirnos y digamos que todo ese aire empuje nuestras paredes interiores y que generemos esa presión intraabdominal, que es lo que nos va a hacer estar, digamos, rígidos y prietos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que yo he hecho mi bracing, ¿vale? Entonces, desde aquí, simplemente, voy a ponerme el cinturón, perdón. Aquí. Como he dicho, una vez que tengo mi bracing hecho, ¿vale? Desde aquí simplemente sería coger aire manteniendo estas posiciones y simplemente buscar expansión, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, como habéis visto al final, también en esa inhalación, por mantener esa posición, vais a poder coger poquito aire, ¿vale? En el sentido de que hay un punto, ¿vale? Que esto también es algo muy sencillo, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, al final todo esto no deja de ser más que un patrón de respiración. Como tal, se puede practicar de manera muy fácil, simplemente lo podéis practicar en casa, ¿vale? O sea, no tiene mayor misterio. O sea, obviamente no va a ser lo mismo hacerlo como yo estando aquí de pie, que simplemente con una barra con 200 kilos encima, obviamente, porque tenéis 200 kilos encima empujando, que os están aplastando, o con los kilos que sean, pero que obviamente al final se puede practicar igual, ¿vale? O sea, obviamente luego tendréis que poner énfasis cuando estéis debajo de la barra en hacerlo bien, pero no deja de ser algo que como tal es muy fácil, no genera absolutamente nada de fatiga, porque es respirar, es lo que hacemos en cualquier instante de tiempo, con lo cual simplemente tenéis que prestarle un poquito de atención y poder practicarlo en casa sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, con el tema de que se puede coger poquito aire, ¿por qué sucede? Porque como he dicho, nosotros cuando generamos un bracing, ¿vale? Vamos a alcanzar, digamos, esa pequeña, muy ligera posición de stack, pero que nos va a permitir, digamos, nos va a generar, digamos, como esta ligera tracción aquí hacia abajo de la pared frontal del torso, ¿vale? Simplemente por esta contracción, digamos, de las fibras del abdomen, ¿vale? ¿Por qué vamos a poder coger menos aire? Porque cuando nosotros estamos aquí, ¿de acuerdo? Cuando generamos este bracing, una vez que nosotros cogemos aire, lo que, como he dicho, lo que buscamos es coger aire manteniendo esta posición, ¿vale? ¿Qué pasa? Si yo en esta posición, una vez que la tengo, empiezo a coger aire, como veis, llega un punto en el que empiezo ya a hinchar también más la caja torácica empieza a elevar, empiezo a encoger más los hombros. ¿Por qué? Porque al final todo esto son también músculos que están involucrados en la respiración, ¿vale? Y lo único que hacen es que llega un punto en el que cuando el diafragma no se puede contraer más y no puede empujar más hacia abajo, en pos de coger más aire simplemente empiezan a intervenir y empiezan a estirar, digamos, a generar más espacio por arriba, ¿vale? O sea, al final, cuando nosotros inhalamos, lo único que sucede es que toda esta musculatura interviene simplemente para expandir la caja torácica, ¿vale? Dejar espacio en la caja torácica para que los pulmones se puedan hinchar y coger aire, ¿de acuerdo? Entonces, va a llegar un punto en el que nosotros, cuando estamos haciendo esta respiración, ¿vale? Cuando estamos haciendo el bracing, lo que nos interesa, por así decirlo, es en esta posición, aquí en esta posición de stack, buscar contraer el diafragma y que todo esto se expanda y generemos esa presión intraabdominal, que es lo que buscamos cuando cuando queremos tener el torso rígido, ¿vale? ¿Qué pasa? Llega un punto en el que cuando el diafragma ya no puede, digamos, no puede contraerse más, ya está, ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Si queremos coger más aire, vamos a tener que empezar ya a intervenir con todos estos músculos más secundarios del cuello, con todos los intercostales, y todo eso al final lo que va a hacer va a ser también llevarnos más otra vez a esta extensión, ¿vale? Porque nos va a hacer, digamos, como rotar esa caja torácica hacia arriba, buscar crecer hacia arriba, tirarnos tirar, digamos, como de los hombros de aquí hacia arriba, y todo eso lo que nos va a hacer es perder como esa contracción del abdomen, ¿vale? Por eso os he dicho también que es importante que tengáis en cuenta que se puede coger menos aire, pero sobre todo que lo practiquéis porque podéis encontrar, digamos, como ese sweet point, ¿vale? Como ese punto, digamos, de inflexión en el que podéis coger el máximo aire posible, pero sin llegar a perder esa posición. En el punto en el que, si cogéis un poquito más de aire, ya empezáis a perder, digamos, esa posición, ya notáis que empezáis un poquito a elevar los hombros, a hinchar el pecho, cosa que no nos interesa, ¿vale? Entonces, como he dicho, lo único que sería, poniéndolo ya aquí más en práctica todo, yo sacaría la barra, ¿vale? Me pongo en posición, tengo mi posición de stack, ¿de acuerdo? Estoy debajo de la barra y una vez que estoy ahí, lo único que hago es exhalo el aire fuerte, de manera profunda, y una vez que estoy ahí, manteniendo esa posición, simplemente cojo un poquito de aire.
¿vale? Si yo cojo un poquito más de aire, ¿qué pasa? Como veis ya empiezo a elevar el pecho, empiezo a perder, digamos, esa posición de stack, esa posición de bracing, porque al final lo único que estoy haciendo es elevar un poquito las costillas y rotar un poquito la caja torácica hacia arriba y buscar, digamos, llevarme más a un punto de esa extensión, ¿vale? Eso al final no nos interesa. ¿Por qué es importante todo esto? ¿Vale? Al final, primero el bracing, ¿qué es lo que os va a proporcionar? Como he dicho al principio del vídeo, os va a proporcionar primero que tengáis el torso lo más rígido posible, ¿vale? Al final, no me imagino a nadie que entre debajo de su 1RM en sentadilla, una barra con un peso que ya sientes que literalmente te está aplastando, y que te tires al hoyo con ella sin que tu torso esté lo más rígido y lo más apretado posible. Creo que nadie quiere eso. Entonces, es muy importante que todo esto lo hagáis como he indicado aquí, porque eso es lo que os va a llevar a que vuestro torso esté lo más apretado posible, ¿vale? Segundo, ¿por qué es importante el bracing? Más allá de eso, porque nos va a proporcionar una mejor mecánica de la cadera, ¿vale? Nos va a proporcionar una mejor mecánica de la cadera y por tanto vamos a tener una mejor mecánica en la sentadilla. ¿Por qué sucede? Porque como he dicho, cuando nosotros hacemos ese bracing, ¿vale? Cuando nosotros hacemos esa exhalación nos lleva a esa posición de stack, ¿vale? Nos lleva a esa posición donde estamos digamos, con estas dos paredes paralelas, ¿de acuerdo? No sé si con las manos las estoy poniendo paralelas, pero bueno, lo imagináis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estoy aquí, ¿vale? Cuando alcanzo esa posición y desde esta posición inhalo y genero esa presión intraabdominal cogiendo aire y apretándome, lo que hago es que este movimiento, ¿vale? Esta anteversión y esta retroversión las limito mucho en libertad de movimiento, ¿vale? ¿Por qué las limito? Porque tengo toda esta zona apretada y mi torso ya, digamos, mi columna ya no tiene tanta libertad de movimiento, de flexión y extensión porque está en un entorno, digamos, en un contorno mucho más apretado donde hay mucha más presión y por tanto hay más presión, el movimiento, digamos, se limita, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy aquí, ¿vale? Yo, digamos, tengo como, por así decirlo, como esta libertad de movimiento, ¿vale? Si yo en esta posición simplemente hago un bracing, como veis, esa libertad de movimiento la he perdido, o sea, se ha disminuido muchísimo, obviamente puedo seguir moviéndome, pero los grados que tengo de movimiento son muchísimo menores. ¿Y eso porque me va a generar mejor mecánica de la cadera para la sentadilla? Porque al final nosotros cuando estamos haciendo una sentadilla lo que deberíamos de buscar es simplemente una traslación de la cadera hacia abajo, de la pelvis hacia abajo, mientras llevo rodillas hacia adelante e inclino el torso, ¿vale? ¿Por qué? Porque es esta inclinación del torso, ¿vale? Esto es una bisagra de cadera, ¿de acuerdo? Esto no es una bisagra de cadera, ¿vale? O sea, hacer esto no es una bisagra, o sea, no es una bisagra de cadera, ¿vale? O sea, una bisagra de cadera es, estoy en esta posición de stack y de aquí bisagra, ¿vale? O sea, al final él literalmente se llama así simplemente porque es como si esto fuera una bisagra y desde aquí el torso rota por completo. Esto y hacer de aquí así, esto no es una bisagra de cadera como tal, o sea, obviamente hay bisagra de cadera porque el torso está rotando, pero que no es la manera correcta, la manera más eficiente y a la que le podemos sacar más rendimiento, ¿vale? Entonces, como he dicho, el hacer un buen bracing nos va a mejorar la mecánica de cadera porque nos va a limitar este movimiento, ¿vale? Y por tanto nos va a permitir que el movimiento de la sentadilla empiece más que siendo esto así, nos va a permitir que esta posición no sea más fácil manteniéndolo con la pelvis neutra y por tanto permitiéndonos mejor mecánica. ¿Y por qué digo que nos permite mejor mecánica del movimiento? Porque esto a muchísima gente le pasa, nos va a mejorar la profundidad. ¿Por qué te va a mejorar la profundidad? Porque cuando tú haces esto, ¿vale? Cuando vosotros hacéis este gesto, ¿vale? El gesto de saco culo, ¿vale? Que muchas veces pasa, sobre todo en gente que ya de por sí o tiene la barra muy baja o simplemente incluso empieza con esta técnica del pre-hinge o lo que sea. Al final lo que pasa es que nosotros estamos generando esta anteversión pélvica, ¿vale? O sea, nos estamos llevando la pelvis hacia adelante, o sea, digamos, la estamos rotando hacia atrás, ¿vale? Lo que está pasando es que aquí ya estamos acortando todos los flexores de cadera, ¿vale? ¿Y qué está pasando cuando acortamos todo eso? Que al final, si lo estamos acortando aquí arriba, ¿vale? Estamos, digamos, quitando rango de recorrido en el otro extremo digamos, en el otro extremo del movimiento, es decir, abajo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy aquí y yo de aquí simplemente bajo con el culo sacándolo, yo ahora mismo literalmente de aquí no puedo bajar más. O sea, además es que siento como si aquí tuviese como dos resortes que se están chocando entre sí y literalmente no puedo bajar más. Ahora, ¿qué pasa? Si yo de ahí simplemente hago mi bracing, mantengo la cadera neutra en la posición de stack y de aquí simplemente bajo. O sea, como veis, ni siquiera he cambiado, digamos, la distribución de la carga porque ni siquiera he puesto los brazos hacia adelante, que sería más fácil bajar. O sea, he dejado los brazos completamente muertos
en ambos puntos y mirar algo tan sencillo en diferencia de segundos de yo bajar y hacer así, a yo bajar y hacer... O sea, lo habéis visto. Y esto le pasa a muchísima gente. Y a muchísimos de mis atletas les ha pasado eso, que cuando entraban conmigo, porque la mayoría que entran conmigo, porque la mayoría de la comunidad del powerlifting en general esto no lo hace bien, porque no hay, creo que no hay la conciencia suficiente. Lo primero que hago con la mayoría es corregir este patrón de bracing y breathing, ¿de acuerdo? Para permitir una mejor mecánica en el movimiento y al final lo que se traduce es que generalmente en la sentadilla conseguimos bajar más, sobre todo en esas personas que tienen esa movilidad como más limitada y todo funciona mucho mejor, ¿vale? Entonces, esto sería por la parte del bracing en cuanto a la sentadilla, ¿vale? O sea, realmente todo lo que he explicado ahora mismo se aplica exactamente igual para el peso muerto, ¿vale? O sea, igual, 100%, o sea, no hay diferencia, se ejecuta exactamente igual, ¿vale? La única diferencia, ¿cuál es con el peso muerto? ¿De acuerdo? La única diferencia que tenemos con el peso muerto es que cuando nosotros tenemos una barra en el suelo, ¿vale? Como esa barra está en el suelo, nuestra posición va a depender, digamos, de nuestra morfología y de cómo, digamos, nos aproximamos a ella, en el sentido de que la barra está fija en el suelo, ¿vale? La barra es la misma para todo el mundo, está a la misma distancia en todo el mundo, entonces va a depender de nosotros que necesitemos agacharnos más o menos, que necesitemos alcanzar un mayor grado de flexión de columna o menos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Para ello, para alcanzar la barra en la mejor posición posible, necesitamos también dejarle a la columna algo de libertad de movimiento en cuanto a flexión se refiere, ¿vale? ¿Por qué? Porque como he dicho, o sea, hay gente que simplemente por morfología no puede alcanzar una barra dejando la espalda completamente neutra y simplemente centrándose en hacer una bisagra de cadera y una flexión de rodilla, porque los brazos no le dan para más y simplemente en pos de alcanzarla tienen que terminar de, digamos, cubrir esos centímetros de movimiento flexionando un poquito la columna y alcanzando, ¿vale? Entonces, esto viene al hilo con lo que he dicho antes de que cuando nosotros hacemos un bracing, ¿vale? Cuando nosotros generamos esa contracción y luego respiramos y generamos esa presión intraabdominal en esa posición, limitamos la capacidad del tronco de flexionarse y extenderse, ¿vale? Porque simplemente lo estamos haciendo algo más rígido, como es algo más rígido no tiene tanta libertad de movimiento, ¿vale? Entonces, esto, digamos, nos limitaría también un poco, sobre todo en gente que quizás tenga peores palancas para colocarse o que tenga brazos más cortos y necesita agacharse más, por el simple hecho de que como no nos dejaría tanta libertad de movimiento, nos impediría alcanzar quizás las posiciones más óptimas que necesitamos para el peso muerto, ¿vale? Entonces, mi consejo para el peso muerto es que realicéis el bracing exactamente igual, pero ahora a la hora de coger aire, intentáis coger un poquito menos de aire para la sentadilla, ¿vale? O sea, imaginaros, por tener una regla de comparación, que si en la sentadilla cogéis el 100% de aire que necesitáis, para el peso muerto, sobre todo si cogéis aire aquí arriba, ¿vale? Si sois de los que hacéis el bracing y cogéis el aire aquí arriba, mi consejo es que aquí arriba cojáis como en torno al 60 al 70%, ¿vale? Algo que os genere presión dentro, que os genere esa presión intraabdominal, os genere, digamos, como esa pequeña sensación de rigidez, ¿vale? Pero que a su vez no limite la libertad de movimiento del torso, por lo menos no os la limita hasta el punto de que no deja alcanzar la posición que necesitáis. Y una vez que ya sí estáis colocados en la barra, entonces aquí ya sí termináis de coger el aire, digamos, termináis de completar ese 30 o 40% de inspiración que os falta, y en ese punto ya sí empezáis el movimiento, ¿vale? Pero al final, como he dicho, se ejecuta exactamente igual, ¿vale? La ejecución es la misma, no tenéis que cambiar absolutamente nada, lo único que tenéis que jugar es un poco con, digamos, la intensidad de la inhalación, ¿de acuerdo? O sea, la intensidad de coger aire, sobre todo si lo hacéis aquí arriba, ¿vale? Si al final sois si hacéis simplemente el bracing una vez que estáis, digamos, el bracing y el breathing aquí abajo, pues entonces simplemente sería igual una vez que estoy aquí. O bueno, generalmente en el peso muerto se coge el aire con la cadera arriba, ¿vale? Porque simplemente da más libertad de, digamos, a la hora, es más fácil, ¿vale? Porque igual que es más fácil hacerlo que en sentadilla que en peso muerto, porque cuando estamos aquí, digamos, rectos, erguidos, digamos, tenemos como todo el cuerpo está como, por así decirlo, como más abierto, no estamos tan comprimidos y es más fácil generar ese bracing, perdón, y también meter aire dentro. Conforme más, digamos, nos plegamos, por así decirlo, más nos flexionamos, estamos como más comprimidos y también es más complicado en esas posiciones coger todo el aire que querríamos o que deberíamos, ¿vale? Entonces, si sois de los que hacéis el bracing arriba, ¿vale? Porque lo aguantáis o simplemente
vuestro setup es rápido y no tenéis ese problema a lo mejor de que os quedéis sin aire en mitad del setup, etcétera, etcétera, simplemente coger aquí un poquito, digamos como el 60-70% del aire que cogeríais para la sentadilla, y luego una vez que estéis abajo ya colocados, simplemente sin perder ese bracing ni ese breathing, ¿vale? O sea, simplemente termináis de coger el resto de aire, ¿vale? Sería algo así como simplemente yo estoy aquí, hago mi bracing, cojo un poquito de aire, pero no es todo el que podría, y una vez que estoy aquí me coloco, tal, y una vez que estoy aquí sin perder ese bracing ni ese breathing, entonces simplemente aquí ya, y ya tiro. De hecho, ese es personalmente mi setup, ¿vale? Es como lo hago, es como más rígido me siento, porque puedo hacer el bracing y, digamos, generar algo de presión aquí arriba, que es donde más cómodo me siento para hacerlo, y una vez que estoy abajo lo tengo todo hecho simplemente para, digamos, como volver a reforzarlo, ¿de acuerdo? Si sois de los que lo hacéis abajo, personalmente, como he dicho, el bracing os mejora la mecánica de la cadera porque os hace una bisagra de cadera mucho más eficiente. Entonces, aunque lo hagáis abajo, mi consejo es que por lo menos hagáis un bracing aquí arriba, ¿vale? De manera que ganéis como ventaja mecánica en ese patrón de movimiento, ¿vale? Hagáis ese bracing. Y ya os colocáis, y una vez que estéis aquí, volvéis a reforzarlo. Y ya empezáis, ¿vale? Bueno, lo cogeréis arriba, o sea, sería algo así como... O sea, vosotros, que es que ahí lo he hecho mal, sería como... Echáis el aire, os agacháis, os colocáis, y una vez que estéis aquí... Y ahí sí estaría, ¿vale? O sea, como, al final realmente es algo muy, muy sencillo porque realmente, como he dicho, es solo respirar, o sea, no es más que exhalar e inhalar. Pero, como veis, hay que hacerlo con la intensidad adecuada, hay que hacerlo con la intencionalidad adecuada para que le podamos sacar el máximo partido y poniendo eso luego se transfiera lo máximo posible a nuestros movimientos, ¿vale? Ahora vamos con un par de ejercicios, ¿vale? Que me parecen muy interesantes para practicar esto y que son muy, muy sencillos y los podéis hacer en cualquier situación, ¿vale? Pero antes de eso, os voy a dejar esto ya con un pequeño tip, ¿vale? Voy a comprobar que esto siga grabando rápido. Ok, seguimos en línea. Vale, perdona este inciso, solo quería comprobar que estábamos grabando. Vale. Esto ya es un pequeño, digamos, ya más detalle para el que interese y sea un poquito más friki. Esto lo leí en el libro que seguro que a más de uno le suena, que es de Pat Davidson, que se llama A Coach's Guide to Optimize Movement, en el que en un capítulo sobre la respiración hablaba sobre que simplemente en función del ángulo, digamos, infraesternal, creo que se llama, es decir, que digamos, viendo de frente, que digamos el ángulo que os formen aquí las costillas, en función de si fuese, digamos, un ángulo más abierto o más cerrado, estaríais como más orientados a un patrón de compresión o de expansión, y que en función de eso habría que hacer la inhalación o la exhalación de alguna manera, de una manera concreta, ¿vale? O sea, al final no recuerdo muy bien cuáles eran las relaciones, pero bueno, lo que sí recuerdo es que al final la exhalación se podría hacer de dos formas, ¿vale? O bien buscáis una exhalación pronunciada, ¿vale? Como si estuvieseis, por así decirlo, soplando las velas de una tarta, ¿vale? Como algo como... ¿Vale? Como prolongándola 4, 5, 6 segundos. O bien podéis hacer como simplemente como si echaseis el vaho, ¿vale? Como si hicieseis algo así como... ¿De acuerdo? Esas serían, digamos, como las dos formas, ¿de acuerdo? O sea, las digo porque al final simplemente cuestión de que las probéis y notéis vosotros cuál creéis que es la que más notáis esa contracción del abdomen, que os da esa sensación de más contracción más profunda, os quedáis más duros, más rígidos. Igual no, ¿vale? Cuestión simplemente de jugar, pero al final el objetivo de ambas es el mismo. El objetivo de ambas es simplemente una vez que estoy aquí, es simplemente generar esa rigidez, generar esa posición de stack y de ahí simplemente mantener esa posición y expandirme, ¿vale? Y luego las dos formas que propone de inhalación son muy similares, pero al contrario. O bien podemos coger aire simplemente como si cerrásemos los labios, ¿vale? Como si cogiésemos aire de manera un poco restringida, ¿vale? O sea, algo así como... ¿Vale? Como si juntaseis los labios y os costase coger aire. O bien simplemente coger aire, digamos, como... de manera silenciosa, ¿vale? Como una inhalación muy relajada, como algo así como... ¿Vale? Eso él lo propone hacerlo con la nariz, realmente a mí no me parece que haya gran diferencia al hacerlo con la nariz con la boca. Lo único que sí hay que tener en cuenta es que si respiráis por la nariz, más bien por la boca en vez de por la nariz, ¿vale? Al final la única diferencia es que va a entrar más volumen de aire por segundo, ¿vale? Es decir, va a entrar más volumen de aire por unidad de tiempo, y lo que va a conllevar es que al final el cuerpo, digamos, tenga que procesar o trabajar ese aire de manera más rápida, y eso puede que dé más lugar a que involucréis estos músculos secundarios de manera más rápida, simplemente porque
tengáis que, como he dicho, procesar ese aire, ¿vale? Pero bueno, al final realmente todo esto ya son, digamos, más detalles, no son la base, ¿de acuerdo? Por lo menos a mí no me lo parecen. Al final lo que tenéis que centraros en lo primero que os he contado en el vídeo aquí para atrás, ¿de acuerdo? Estos son simplemente ya como pequeños detalles para que tengáis, digamos, herramientas en las que podáis probar y ver en cuáles os sentís vosotros y vosotras más cómodos, os sentís más compactos, más rígidos, que os permite introducir más aire sin perder la posición, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya está, eso era simplemente, quería comentar ese pequeño detalle, ¿vale? Que me parecía interesante y creo que podría quedar bastante chulo, y el que quiera pues lo puede probar sin más y ver qué tal le sienta en función de esos dos tipos de exhalación y de inhalación, y ver con cuál se siente mejor, ¿vale? Así que nada, vamos ahora con los dos ejercicios que creo que pueden ser muy interesantes para que practiquéis esto, ¿vale? Yo mismo los he hecho muchas veces y se los he mandado a muchos de mis atletas para que los puedan hacer y practicar, ¿vale? Así que nada, vamos con ellos. Vale, el primer ejercicio, ¿de acuerdo? Bueno, realmente los dos ejercicios son el mismo ejercicio, lo único que varía es la posición, ¿de acuerdo? El primer ejercicio sería simplemente, estamos de pie, ¿vale? Estamos en una posición normal y corriente, relajados, nos abrazamos la cintura, ¿de acuerdo? Digamos como un espacio que esté entre las crestas ilíacas y debajo de las costillas, ¿vale? Que es al final donde vamos a buscar esa expansión cuando respiremos, ¿vale? Y entonces lo único que tenemos que hacer es abrazarnos como si fueran dos horquillas y apretarnos fuerte hacia adentro, ¿vale? O sea, simplemente nos apretamos tanto, digamos, como por aquí, como por la zona del oblicuo, perdón, tanto como por aquí detrás, digamos, como lo que sería digamos, como en la parte, digamos, lateral de la espalda, ¿vale? Nos abrazamos ahí digamos, nos pinzamos muy ligeramente, ¿vale? Y lo que vamos a buscar ahí es simplemente tener esa referencia de estar comprimiendo, ¿vale? Para cuando nosotros busquemos esa respiración, ¿vale? Cuando nosotros inhalemos, buscar que esa expansión, ¿vale? Entonces, al final no es más que simplemente una respiración con un feedback táctil, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que vamos a hacer es apretar aquí muy ligeramente, ¿vale? Y una vez que estoy aquí, simplemente hago mi secuencia de bracing y breathing con normalidad, ¿vale? Estoy aquí. ¿De acuerdo? O sea, al final es simplemente buscar abrazaros, ¿vale? Y buscar esa expansión, ¿de acuerdo? O sea, también simplemente si queréis, si aquí, por ejemplo, a lo mejor tenéis las manos muy pequeñas o lo que sea y no os da, digamos, como para abrazaros demasiado y se os queda solo como muy en el lateral, podéis hacerlo muy bien simplemente como apretaros primero aquí, ¿vale? Como si os hundís aquí ligeramente en los oblicuos los dedos, de manera que cogéis, hacéis de nuevo el gesto, ¿vale? El ejercicio como buscando empujar los dedos hacia afuera, ¿de acuerdo? Entonces yo estoy aquí, me aprieto ligeramente los oblicuos, entonces ¿vale? O sea, al final lo que tenéis que buscar es, digamos, como luchar contra esa presión, ¿vale? De la misma manera que luego también podéis poner simplemente los dedos aquí detrás, ¿vale? De manera que busquéis igual esa expansión aquí detrás, ¿vale? Ya que al final cuando hagáis la respiración no tenéis que, digamos, como buscar expandiros hacia adelante, sino lo que tenéis que buscar es, que para eso tenéis el cinturón, es, digamos, como expandiros en 360 grados, ¿vale? Entonces también podéis practicarlo un poquito aquí, simplemente os ponéis esto aquí, ¿vale? O sea, al final aquí lo vais a notar mucho, mucho más leve, ¿de acuerdo? O sea, lo vais a notar muchísimo como... No va a ser tan perceptible como la expansión que vais a notar aquí delante, pero lo vais a notar, ¿vale? O sea, con que lo notéis es suficiente y es señal de que lo estáis haciendo medianamente bien, ¿vale? El siguiente ejercicio, este sería para la sentadilla, ¿vale? Sería tanto para la sentadilla como para gente que hagáis en el setup del peso muerto, hagáis la inhalación aquí arriba, ¿vale? Para el peso muerto, este me parece más interesante para el peso muerto, porque al final el peso muerto, la gente que no haga el setup, o bueno, más bien la gente que no haga el bracing la respiración arriba, la hará aquí abajo. Y como he dicho en este ejercicio, en esta posición, es más difícil porque estamos como más comprimidos, ¿vale? Y es más difícil meter aire dentro y generar esa sensación de compresión, ¿vale? Entonces, el siguiente ejercicio va a ser exactamente igual, pero simplemente lo vamos a hacer sentados en un punto en el que estemos como a 90 grados, ¿de acuerdo? Y entonces desde aquí simplemente igual, me voy a poner de lado para que me veáis mejor. Entonces yo estoy aquí sentado, ¿vale? Estoy a 90 grados, busco igual que mi torso tenga esta posición de stack, ¿vale? No estoy ni chepado para adelante ni demás. Estoy en esta posición de stack, ¿vale? Y una vez que estoy aquí, igual, o bien me pinzo aquí como en los laterales, como apretándome la cintura hacia adentro, y de ahí busco expandir, o me aprieto los oblicuos y después, digamos, busco un poco más por la zona de aquí detrás, ¿vale? Igual, lo único que hago es simplemente estoy aquí, y una vez que estoy aquí,
realizo de nuevo mi secuencia de bracing y de respiración, ¿vale? ¿Vale? Al final lo que tenéis que buscar, como he dicho, es que notéis esa, digamos, luchar contra esa compresión, perdón, que hacéis con los dedos, ¿vale? Para luchar con ella y expandirla, ¿de acuerdo? Al final, como he dicho, es algo que es muy sencillo, no va, digamos, esto son ejercicios que podéis realizar en vuestra casa todas las veces que queráis, porque al final no genera ningún tipo de fatiga, ni de cansancio, ni nada por el estilo. Y sobre todo recomiendo que lo hagáis en el calentamiento, ya que eso os va a hacer que, digamos, lo tengáis mucho más fresco, tengáis mucho más fresca, digamos, esa secuencia, esa forma de ejecución de cara a cuando lo hagáis en una sentadilla en un peso muerto, ¿vale? Y ya está, o sea, al final realmente, como he dicho, es algo muy sencillo y ya si todos los motivos que os he dado antes, no os han parecido lo suficientemente importantes como para darle la importancia que merece al bracing, pensad que muchos de vosotros tenéis aquí en el vientre, en la tripa, tenéis un cinturón de 120, 150, 200 euros o incluso 250, que ahora es lo que vale, si no me equivoco, el SB de nuevo. Con lo cual, tenéis algo que vale mucho dinero y que no le estáis sacando el partido que realmente tiene, simplemente por algo tan sencillo como es respirar y hacer bien un bracing. Con lo cual, si todo lo que he comentado antes no os ha parecido motivo suficiente, espero que la sensación de estar malgastando 150 o 200 euros porque no estáis sacándole el máximo partido posible al cinturón que tenéis, espero que eso sea motivo más que suficiente. Así que nada, chicos, chicas, este ha sido el vídeo de hoy, ¿vale? Los que me sigáis de Instagram, sé que ya he dado la turra bastante con este tema, pero bueno, creo que es algo que tenía que hacer un vídeo, ¿vale? Porque así me permitía también hablar más en profundidad y sobre todo también porque en vídeos posteriores que haga seguramente trate muchas veces o referencia al bracing o que hay que hacer un buen bracing, etcétera, etcétera. Y me quería tener este vídeo al principio del canal porque ya también lo referencié en el vídeo del unrack de la squad al principio. Y ahí me di cuenta de que realmente no tenía mucho sentido meter un concepto si realmente no lo había explicado antes, por lo menos en esta plataforma, ¿vale? Entonces, de esta manera ya se queda el vídeo hecho, que creo que también muchos de vosotros le podréis sacar más partido incluso que a los posts que tengo en Instagram y demás. Así que, nada, a partir ya de este vídeo ya simplemente referenciaré el bracing en los demás y si hay alguna duda, pues simplemente venir a este vídeo, ¿vale? Que es donde está todo explicado y creo que ya lo he explicado en profundidad, creo que he dado todos los porqués, creo que he dado todas las razones de por qué hay que hacerlo bien, cómo se hace, qué es lo que nos ofrece, cómo no hay que hacerlo. Y bueno, espero que ya después de ver este vídeo os hayáis concienciado un poquito más de su importancia. Y sobre todo que os animéis a practicarlo, a practicar estos ejercicios, a darle énfasis cuando estéis entrenando y, y ya está, poquito más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, ¿vale? Como siempre, os dejo aquí mi Instagram, si os ha gustado me podéis seguir, si tenéis cualquier duda, si queréis información sobre coaching y demás, me podéis preguntar sin ningún tipo de problema. Tenéis también el formulario en la biografía de mi Instagram, ¿vale? En el enlace para rellenar un formulario de contacto en el que me pondré ya en contacto con vosotros, valga la redundancia, en la mayor brevedad posible. Y ya está, chicos. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dale like, suscribiros, compartidlo a quien creáis que le puede hacer falta. Y nada, cualquier duda que tengáis me lo podéis poner también en los comentarios. Os responderé encantados. Y ya está. Nos vemos en el siguiente, ¿vale? Un saludo a todos, chicos.